Estamos hoy con Lilita Puig, que es politóloga y política. Actualmente es presidente de la Fundación ALEM. Gracias, Lilita, por estar en 20 Manzanas. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fuiste presidente de la Convención Nacional de la UCR en el momento de la Convención de Gualeguaychú, una histórica convención. ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo fue toda la discusión? ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, para mí fue un desafío enorme, porque conocía de convenciones muy escandalosas. Y entonces mi preocupación era garantizar el debate y garantizar la votación. ¿Qué se tenía que decidir? Que se tenía que decidir. ¿Qué era lo que se tenía que decidir? Y se tenía que decidir en qué coalición iba el radicalismo, si iba o no en coalición, si iba solo o iba con otros partidos. Y nosotros veníamos de un proceso de 1 año y medio más o menos, donde habíamos intentado desde el radicalismo la construcción de una coalición con el socialismo, con la coalición cívica, con un conjunto de partidos socialistas que había también acá en la capital, Partido Socialista Auténtico y demás, y con el partido de Stolbizer, de Margarita Stolbizer. Bueno, lamentablemente esto fue una pérdida de tiempo, realmente, porque no hubo la sinceridad suficiente por parte de los partners que teníamos y nos dimos cuenta sobre fines de 2014 que no había interés en el socialismo por competir en la coalición, por llevar adelante la coalición, y esto, digamos, dejó al partido en una situación muy complicada, ¿no? Entonces, paralelamente había habido conversaciones que se habían ido teniendo con el PRO, fundamentalmente con Macri, que es su líder, su dirigente principal, por parte tanto de Ernesto Sanz, que a la sazón era presidente del partido del Comité Nacional en ese momento, y por Elisa Carrió, por la coalición cívica, y bueno, se fueron haciendo reuniones en paralelo frente, digamos, a una creencia que nosotros teníamos y que se sostuvo muy bien en Gualeguaychú, que era la necesidad de salir de esta decadencia económica en la que estaba la Argentina y también con un rumbo contrario a una democracia republicana. Es decir, yo creo que en ese momento estaba muy claro este debate que tiene la política, pero que también tiene la academia respecto de qué es la democracia, con un intento de redefinición por parte del kirchnerismo y de sus aliados de que la democracia es solamente elecciones, cuando nosotros sabemos perfectamente que no es así. Los regímenes autoritarios suelen tener elecciones, los totalitarios tienen elecciones, entonces, digamos, reducir la democracia a eso es simplemente una reducción que tiene que ver con la pérdida de la libertad en el mediano plazo, como ha pasado en Venezuela. Entonces, ¿Fue reñida la votación? ¿Hubo mucho debate? Nosotros llegamos ¿Y cómo quedó finalmente, digamos, la UCR comprometida con esa? Bueno, la UCR llegó con posiciones contrapuestas, porque había inseguridad respecto de cómo iba a ser la coalición. Había que algunos querían que además del PRO estuviera Massa. Entonces, yo creo que lo principal de Gualeguaychú es que sus dirigentes, los dirigentes del radicalismo, que en realidad la gran mayoría no eran convencionales, sino que eran diputados nacionales y senadores, esto hay que decirlo también, ¿no? Hubo que autorizar que ellos participaran, porque en realidad la dirigencia partidaria estaba allí. Entonces, bueno, sí, fue un debate muy rico, muy fuerte, y nosotros desde la convención hicimos una reunión previa del Comité Federal de la Convención, que son 2 por provincia, y acordamos el funcionamiento. Entonces nos permitió eso ir con mayor tranquilidad al Pleno, porque teníamos un acuerdo de los convencionales de cada una de las provincias con el temario y el procedimiento. Entonces mi responsabilidad era cumplir a rajatabla ese procedimiento. El debate yo creo que fue muy rico, porque se expusieron todas las posiciones, inclusive posiciones muy encontradas, que llevó a una votación dura. Hubo un intento, como en otras convenciones, de evitar la votación.
armando un lío afuera del recinto y convocándonos a quienes presidíamos para que saliéramos a ver qué pasaba. Yo estas trampas las conozco desde la época universitaria, hace muchos años, así que no me dejé llevar por la trampa. Hicimos la votación y bueno, la votación dio una mayoría importante a favor de el acuerdo que se consolidó después, el acuerdo con el PRO y constituir Cambiemos. Se aprobó allí también un conjunto programático, un conjunto de ejes programáticos que fueron la base con la que después se negoció con el PRO, digamos, la plataforma de Cambiemos. Después de esa decisión que se tomó en Gualeguaychú, gana el gobierno de Cambiemos y han pasado 2 años. ¿Cómo evalúas estos 2 años y la participación de la UCR en el gobierno de Cambiemos? Bueno, yo creo que la primera cuestión es que hay un cumplimiento de lo que se acordó en relación con la plataforma de Cambiemos. Ha habido importantes avances, sobre todo en lo que tiene que ver con devolverle protagonismo al Congreso, que era uno de los problemas y que tiene que ver mucho con la condición republicana de una democracia. Es decir, el Congreso dejó de ser una escribanía, el Congreso se reciben los proyectos del Ejecutivo, pero también se reforman los proyectos del Ejecutivo, y esto permite ir construyendo, digamos, esto que en la Argentina es muy difícil, porque nosotros parece que nos olvidamos que nosotros no teníamos un ejercicio democrático de funcionamiento parlamentario, institucional, pleno, porque habíamos tenido la interrupción de la época de Menem. Ese fue el corto tiempo del gobierno de Alfonsín, después vino lo de Menem, después vino la crisis del gobierno de la Alianza, y después vino la hegemonía nuevamente del peronismo a través del kirchnerismo. Entonces, es un país que tiene que aprender a convivir en el marco del Congreso, en el marco del disenso, entender que el disenso es, digamos, la sal y la pimienta de la democracia, porque si no sería un aburrimiento, y además sería peligrosísimo para las libertades públicas. Y bueno, yo creo que se ha avanzado en eso, se han consolidado los bloques de Cambiemos en el Congreso. Ahora mismo hay una clara diferenciación de lo que es en el Congreso la jefatura del bloque de Cambiemos y de la jefatura partidaria, no en diputados porque hay otra tradición y las cámaras funcionan distinto. El radicalismo ha podido expresar sus diferencias y sus propuestas en el marco parlamentario, y también cuando lo ha hecho en el marco del Ejecutivo. Entonces, me parece que nosotros tenemos un saldo a favor en el sentido de que se ha avanzado en la independencia del Poder Judicial, se ha avanzado en que esto, digamos, es un valor que hay que mantener firme y fuerte de aquí en adelante, y se ha avanzado mucho en esa dimensión parlamentaria, digamos, ¿no? Obviamente hay asignaturas pendientes, que son los procesos propios de construcción de coaliciones, que en el caso de la Argentina, a diferencia de los casos de regímenes parlamentarios que siempre se mencionan, del caso alemán o del caso de los chilenos y de los uruguayos, el problema en la Argentina es que nosotros tenemos 2 diferencias institucionales importantes que a veces no se ponen sobre la mesa. Primero, este es un Estado federal. Problema que no tienen ni los uruguayos ni los chilenos. Y la segunda cosa, que tenemos renovación parlamentaria cada 2 años, con lo cual las coaliciones tienen el problema de que los partidos que las integran, al mismo tiempo de que coordinan, compiten. Muy difícil construir coaliciones en la Argentina, y es muy difícil, sobre todo, digamos, con partidos como el radicalismo, donde, digamos, esa tradición, por un lado, de construcción de abajo hacia arriba que tiene el radicalismo de las provincias hacia la unidad, se supera la fragmentación cuando hay liderazgos fuertes. Cuando no hay liderazgos, se necesita la organización. Y esta es una asignatura pendiente que el radicalismo tiene, ¿no? Ahora te voy a preguntar un poquito sobre eso, pero primero, ¿vos personalmente te sentís cómoda en el gobierno de Mauricio Macri? Sí. Yo me siento cómoda, por supuesto que tengo demandas de institucionalidad, de una mayor, de crear espacios de conversación para no ser sorprendidos con decisiones que el presidente
debe tomar y toma y tiene derecho a tomarlo, porque esto es un régimen presidencial. El responsable por las decisiones del Ejecutivo es el presidente y nosotros no podemos pretender que el presidente no juegue con exclusivamente nuestras posiciones, porque bueno, hubo una interna, Mauricio Macri ganó la interna presidencial y además ha sido votado como tal. Entonces, no se trata de planteos rupturistas, sino de ser capaces de construir espacios de conversación, de diálogo, que permitan, digamos, limar de diferencias y bueno, cuando las diferencias existen se discutirán después en el plano parlamentario. Ese es el desafío que tiene el radicalismo, yo creo, que este es el problema principal, ¿no? Mientras que cuando haya diferencias también haya capacidad propositiva de tener propuesta. Pero yo creo que la coalición funciona bastante bien para lo que es una coalición en la Argentina. Hablabas recién de un problema de falta de liderazgo en el partido, que no solamente le pasa a la UCR, también pasa en el peronismo. Y también te escuchaba hablar de todos los procedimientos orgánicos del partido, ¿no? Parece ser algo bastante único que está manteniendo la UCR en este momento, de tener toda esta institucionalidad como partido político. Digamos, hay como una crisis, no se sabe bien cómo va a terminar, si eso va a volver a recuperarse en el resto de los partidos o si es algo que solamente le queda a la UCR, ¿no? Mira, yo converso mucho con los nuevos politólogos. Las nuevas camadas de politólogos dicen cosas bastante distintas a las que decíamos nosotros, inclusive la generación que me siguió a mí en la politología. Las nuevas generaciones que han hecho mucha investigación empírica dicen es mentira que en la Argentina hubiera partidos institucionalizados. Los partidos argentinos no son como los partidos europeos. Ha habido un deseo de que esto fuera, pero en realidad esa construcción partidaria está atravesada por las dictaduras, con lo cual los partidos son organizaciones más preparadas para la oposición que para el gobierno. Es decir, es mucho más fácil, digamos, ¿por qué? Porque la biografía de estos partidos es esa. El radicalismo tiene una mayor institucionalidad federal que los otros partidos no tienen. Algunos porque son partidos personalistas, creados a partir de una persona. En la teoría, te diría que el caso de la coalición cívica, por ejemplo, es un clásico partido de construcción desde adentro del Congreso. No es un partido que viene de la sociedad hacia el Estado, sino que parte de la propia institucionalidad política del Estado. En el caso del PRO, es un partido en principio municipal que ha tenido a partir de un liderazgo fuerte esa posibilidad de llegar a otros distritos, pero también es un partido de construcción, un partido muy reciente. La UCR tiene la ventaja y la desventaja de la antigüedad. Entonces, el partido tiene una tradición federal en sus órganos, pero tiene que repensarse también, ¿no? Porque es un partido que, en definitiva, funciona actualmente como digamos, con dirigentes que coordinan nacionalmente, utilizan los recursos institucionales para esa coordinación, pero todavía hay un proceso, digamos, muy ligado a personas en cada uno de esos territorios provinciales. Es decir, no quiero equivocarme para no ofender a nadie, ¿no? Pero digo, los partidos provinciales tienen o fortalezas en liderazgos personales o tienen muchas dificultades también para lograr una institucionalidad mayor. Entonces, eso repercute en el partido nacional, digamos. Yo creo que el gran desafío del radicalismo que se expresó en la reunión de los bloques de la semana pasada y del Comité Nacional es lograr construir un partido centralizado, digamos, con un buen nivel de centralización, sin que ello implique ahogar lo federal. Pero no tener los líderes no se construyen, los líderes surgen de coyunturas históricas muy especiales, donde se dan, digamos, condiciones a nivel del partido, pero también condiciones a nivel de la sociedad que permiten
el surgimiento de determinadas personas que son capaces de interpretar una situación nueva y tener una actitud propositiva de resolución de un problema político público de ese momento. Para eso se necesita renovación de sangre. ¿Se afilia la gente a la UCR? Sí, más allá de Martín Lustó, digamos, que es el caso reciente. Sí, hay afiliación. Hay afiliación, hay una afiliación juvenil, pero yo te devolvería la pregunta, te diría, ¿qué le da el radicalismo al afiliado? Que me parece que este es uno de los desafíos que el radicalismo tiene, porque el radicalismo no solo tiene que pedirle al afiliado de que lo vote, de que lo acompañe, sino, bueno, a ver, ¿qué es lo que nosotros le vamos a dar? Porque, digamos, los viejos partidos socialdemócratas del principio del siglo XX les daban bienes sociales, guardería, todo este tipo de cosas. Nosotros eso no lo tuvimos nunca. Nosotros tenemos dos dolores de cabeza los afiliados, pero nos falta resolver esto, que me parece que este es uno de los meollos de las modernizaciones partidarias, ¿no? Es decir, no solamente tener al afiliado como un recurso para apoyar determinadas listas en la vida interna del partido, sino tener al afiliado como un ciudadano que participa en procesos de decisión que tienen que ver con problemas públicos. Digamos, a mí me gustaría, yo sé que no es fácil, ni creo que se pudiera lograr en este momento, pero que los partidos políticos argentinos convocaran a sus afiliados a discutir el aborto, por ejemplo, y no que sea una cuestión que esté librada a los diputados y a las presiones de la Iglesia, a las presiones de otros grupos, entre los que están a favor, y las presiones mediáticas. Es decir, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y los ciudadanos? ¿Dónde está esa voz de la representación política? Y me parece que ese es el desafío de la modernización de todos los partidos, ¿no? Porque los partidos me parece que todavía están muy elitizados. La Fundación Alem viene a cubrir parte de esta necesidad de generar un debate y de lograr mayor participación de la UCR en toda su plataforma, digamos, no solamente de estructura partidaria, sino para radicales, filoradicales alrededor del... Bueno, nosotros estamos en una tarea de refundación de la Fundación Alem. ¿Funcionaba dentro del Comité Nacional en una época? En una época funcionó dentro del Comité Nacional, cumplió una función para una determinada época, pero ahora hay que repensarla en un doble sentido, ¿no? En el sentido de ayudar a la coordinación interna de los recursos humanos que el radicalismo tiene, porque no hay un espacio de coordinación de los asesores de los bloques, tanto de Senado como de diputados, de todos aquellos radicales que tienen algo para aportar al partido y que no encuentran un sitio para hacerlo. Es decir, la fundación es una fundación del partido, a diferencia de otras fundaciones que en el partido hay, que más responden a sus fundadores, digamos. Es una fundación cuya, digamos, responsabilidad primera es esta de ser un ámbito de debate de problemas públicos, de poder pensar problemas estratégicos y convocar a propios y ajenos a discutir los problemas, no discutir en el sentido de ganar, sino de debatir, esclarecer problemas futuros de la Argentina, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros nos va a agarrar el bono demográfico con una población con problemas educativos, y además en medio de procesos de reforma del trabajo, con la automatización creciente y ya imparable. Bueno, nosotros necesitamos discutir como partido político el problema laboral al margen de la coyuntura, al margen del problema de la productividad, sino también cuál es el papel del trabajo en la vida argentina para los próximos 40 años, por decirlo, ¿no? Y me parece que es un debate que nosotros podemos estar en condiciones de ayudar a que se dé. Me parece que la Fundación tiene esa doble tarea, ¿no? De la coordinación interna de los recursos humanos propios, poner en agenda determinados tipos, convocar a otros actores a discutir esos temas más de problemas estratégicos, ¿no? de la Argentina, que es un país que está muy lejos de todo, porque yo creo que por ahí los argentinos no somos muy conscientes de eso, ¿no? Que estamos en un sur muy sur, somos pocos,
hemos tenido un proceso de decadencia importante en términos sociales y tenemos un problema productivo y de costos muy serio, y estas cosas hay que conversarlas con la mirada puesta en adelante, no con lo que fuimos en la década del 20 o en la década del 10, porque ni siquiera del 30, estamos hablando del 20. Sos diputada del Parlasur. Sí. ¿Cómo es tu experiencia ahí? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bien, mi experiencia es una experiencia limitada a estos 2 años últimos, donde el ingreso de la delegación argentina, que al ser electa en forma directa, le impuso al Parlamento del Mercosur una dinámica diferente a la que traía, porque digamos, el Parlamento se venía reuniendo, pero fundamentalmente con parlamentarios que se desprendían de sus congresos, ¿no? El caso de Brasil, el caso del Uruguay. Los paraguayos eran muy poquitos, solamente 19, los venezolanos también indirectos, y entonces no tenía una agenda propia. Es decir, el ingreso de la delegación argentina, con todos sus más y sus menos, como el país es, trajo como consecuencia la llegada de nuevos temas, de nuevas propuestas y demás. Eso le ha generado al Parlamento del Mercosur un problema, porque no es una organización que esté en condiciones de dar respuesta a nuevas demandas, tiene el mismo personal burocrático que tenía cuando todavía no era Parlamento, es decir, eso no se ha modificado. Y después, como la elección de los parlamentarios argentinos no se hizo en forma simultánea con los otros países, estamos en una situación híbrida. Hay un conjunto de parlamentarios que vienen desde sus congresos y otros que venimos desde la sociedad. Esto se ha generado toda una discusión a nivel del Consejo del Mercosur, es decir, de los presidentes, sobre cuál es el estatus del Parlamento. Si estamos en la situación, digamos, que le llaman la primera transición, ¿sí?, caminando hacia el Parlamento, o si ya tenemos el Parlamento. Si ya tenemos el Parlamento, por ejemplo, tendría que tener una dieta unificada para sus parlamentarios. La interpretación que se hace no es esta para los otros países, entonces cada uno cobra de acuerdo a lo que su país fija, como si fuéramos parlamentarios de los congresos. Conclusión, la delegación argentina está en el limbo, es decir, en un limbo financiero y en un limbo político. Es decir, no tiene ninguna vinculación con el Estado, es muy baja la vinculación con los partidos, consecuentemente las agendas son agendas personales, digamos, o de lo que se puede constituir como grupo, y yo creo que el país pierde ahí una instancia, del mismo modo que creo que lo que se está discutiendo desde la Argentina, desde algunos partidos políticos, inclusive el PRO, es la condición de existencia del Parlamento del Mercosur. Es decir, para los radicales, el Parlamento del Mercosur es importante porque es un ámbito de representación política. Y en materia internacional, o hay representación política o hay burocracia, no hay alternativa. O están las cancillerías o está la representación política. Ahora, la existencia del Parlamento del Mercosur requiere hacerse una pregunta previa, que es la existencia del Mercosur. Esa no se la están haciendo, ¿sí? Porque si están impulsando, el gobierno Cambiemos actual está impulsando un acuerdo con la Unión Europea, con lo cual está apostando a que el Mercosur va a tener un rol para jugar en el futuro. ¿Cuál es tu visión sobre el Mercosur? El presidente dijo algo así como que era el más proteccionista y más cerrado de todos los bloques que existen en el mundo actualmente. El Mercosur, bueno, en realidad está muy ligado a lo que ha sido la política de estos países en los últimos 12 años, digamos, ¿no? Es decir, el retraso del Mercosur también es el retraso de la Argentina, digamos, en términos productivos y en términos de inserción en el mundo con sus exportaciones y demás, y no ha habido una agenda fuerte en ese sentido. Yo creo que ahora sí la hay, más allá de que el PRO no le interesaba demasiado el Mercosur, porque esas discusiones dentro de Cambiemos, digamos, dentro de los parlamentarios de Cambiemos la tuvimos, y en febrero del 2015, te lo puedo decir con tranquilidad, febrero de 2016, digo, nosotros asumimos diciembre de 2014. ¿Cuándo fue la elección presidencial? 2015. 2015, no. Entonces asumimos en diciembre de 2015. Febrero de 2016 tuvimos una gran discusión, María Luisa Storani y yo, con
representantes del PRO en el Mercosur y ellos no daban 5 pesos por el Mercosur, lo cual mostraba una línea, ¿no?, dentro del partido. Bueno, rápidamente se dieron cuenta que la Argentina necesita de la integración mucho más que Brasil. La Argentina necesita de la integración, es una necesidad que hace a su inserción en el mundo. Entonces me parece que hay toda una revisión de esto. Creo que el Mercosur hay que repensarlo, es decir, el momento, esto lo dijo Perellana el otro día en la reunión de bloques y me pareció muy acertado. Perellano tampoco era muy partidario del Mercosur 2 años atrás, pero en el sentido de que hay que repensar el Mercosur pensando en el cambio de los actores de la política internacional, ¿no? Es decir, hoy tenemos una posición de China que no teníamos en los 80 cuando el Mercosur se inventó. Y tenemos también una posición de Estados Unidos que no era la misma en los 80. Entonces hay que crear un ámbito de conversación que permita, bueno, repensar. Mucho este año no se va a poder hacer porque los brasileños están con elecciones, los paraguayos están con elecciones, los uruguayos están con elecciones también, pero para el Uruguay es un buen momento para pensar, ¿no?